Venga usted conmigo al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos 13, versículos 1 y 2. Verdaderamente, cuando yo he recibido esta palabra, que voy a predicarles ahora, es una palabra que yo había recibido para la escuela bíblica. Porque verdaderamente esta palabra lo que trae es una enseñanza de una necesidad y una profundidad tan tremenda, que es una enseñanza que debe darse en la escuela bíblica, porque en la escuela bíblica el mensaje no es el mismo en la escuela bíblica que en el culto. El culto es un mensaje mucho más evangelístico, mucho más para presentar a Jesús, para atraer a las almas a Cristo, para hacer un llamado de salvación. Y la escuela bíblica es donde ya recibimos formación bíblica. Y yo entiendo que esto que voy a predicar ahora debería haberlo predicado en la escuela bíblica. De hecho, mi intención hoy era hablar de esto en la escuela bíblica, pero había tan pocos que me parecía un desperdicio que se perdiera esta palabra solo en unos cuantos y los demás que no han llegado, que han llegado luego, pues no la recibieran. Entonces vamos a hacer una palabra pseudoescuela bíblica. Vamos a hacer una pseudoescuela bíblica ahora que estamos todos. O al menos ahora que están todos los que quieren estar o tienen que estar, ¿no? Romanos 13, versículos 1 y 2. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Gracias, Señor, porque hemos aprendido esta mañana que tu palabra es verdad y que nuestro fundamento como cristianos única y exclusivamente es la Biblia. Es tu palabra revelada, inspirada por el Espíritu Santo, Señor. Así que sobre este fundamento y sobre Cristo, que es la roca, queremos construir nuestra vida cristiana de cada uno, de nuestros hogares y de esta congregación. Padre, predica esta palabra tú. Úsame a mí, pero predica tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este mensaje lleva por título Autoridad Espiritual. Porque es algo que a veces es de lo que flaqueamos los cristianos. De repente venimos a Cristo, nos gozamos en la salvación en Cristo, pero no entendemos lo que significa sujetarse y someterse a la autoridad espiritual. Queremos ser esos creyentes de misa de domingo o de culto de domingo, pero sin ningún tipo de sujeción a ningún tipo de autoridad, ¿no? En esta palabra vamos a tratar de aprender algunas cosas, como por ejemplo qué es una autoridad y su origen, conocer también lo que es la rebeldía, el origen de la rebeldía y sus consecuencias. También comprender y aceptar la necesidad de sujetarse a toda autoridad, así como poder enseñar a otros con nuestro testimonio de este tema, ¿no? ¿Por qué significa autoridad? La palabra autoridad significa potestad, facultad, soberanía, poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Cuando yo vi esta definición de la expresión de la palabra autoridad, me acordé de una persona, me acordé del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que tenía muy claro lo que era la autoridad. Del mismo modo que Jesucristo tenía muy claro lo que era la autoridad. Pero fíjate que el apóstol Pablo durante un tiempo él entendió de autoridad en un mundo equivocado. Él vivía bajo la religión establecida, el sistema de religión judío de ese tiempo, y él sabía lo que era autoridad y someterse a sus autoridades en ese tiempo. Por eso cuando luego él tuvo ese encuentro con Jesús, a él no es sorprendente ver cómo en el libro de los Hechos, luego lo iremos a ver más exactamente en el versículo, luego vemos cómo Pablo maneja perfectamente el concepto de autoridad. Pero ahora, cuando cae del caballo de camino a Damasco, se da cuenta que ha dado con la verdadera autoridad a la cual tiene que someterse. Por eso él lo primero que dice es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quiero decirte con esto? El problema del concepto de la autoridad es un problema que tiene el ser humano con su ego. A nadie nos gusta someternos a la autoridad.
Todos queremos hacer más o menos lo que se nos pone, lo que el cuerpo nos pide, lo que nos gusta, y si hay límites, pues no nos gusta sujetarnos a los límites. Lo que quiero decirte es que el apóstol Pablo, como Jesucristo, ellos sabían lo que significaba autoridad. Y el apóstol Pablo lo que hizo fue cambiar el foco de una autoridad por el foco de otra autoridad. Cambió el Sanedrín por Jesús. Cambió la religión por el reino de los cielos. Fíjate que una persona que está en autoridad es alguien revestido de poder o mando sobre una o más personas. Ahora, ¿de dónde viene la autoridad para un cristiano? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, que tenemos que aprender y grabarnos a fuego en el corazón para siempre. Para un cristiano, Dios es toda autoridad y el origen de toda autoridad está en Dios. No hay más márgenes, no hay más fuentes de autoridad más que Dios. Dios es toda autoridad y el origen de toda autoridad está en Dios. A Dios le resulta más ofensivo el ataque contra su autoridad que el ataque contra su santidad. Apúntate esto, esta es buena. Es más ofensivo para Dios rebelarnos contra su autoridad que rebelarnos contra su santidad. Usted va a entender esto perfectamente. Cuando usted atenta contra la santidad de Dios, usted únicamente lo que está haciendo es tener un comportamiento de conducta. O sea, usted está pecando. Cuando usted peca, cuando su conducta es contraria a la santidad de Dios, usted está pecando. Pero cuando usted atenta contra la autoridad de Dios, usted se está rebelando, que es distinto. Y quiere que le diga algo. Dios perdona todo pecado. Usted sabe eso. ¿Quién lo sabe eso? Usted se arrepiente, Dios le perdona, Jesús le cubre con su sangre, le limpia de todo pecado, toda maldad y le invita a que no peque más, ¿no? Y entonces usted, el fruto de su arrepentimiento en usted se ve por el hecho de que usted lidia y pelea con esos pecados que ofenden la santidad de Dios y usted ya no vuelve a hacerlo. Pero eso no es lo mismo que atentar contra la autoridad de Dios. Atentar contra la autoridad de Dios lo que hizo Satanás. Dígame usted qué pecado cometió Satanás. ¿Pero cometió algún pecado? ¿Fornicó, por ejemplo? ¿Mintió? ¿Hizo el mal a alguien? ¿Robó del diezmo y las ofrendas? No, él no tuvo una actitud pecaminosa que atentara contra la santidad de Dios. Él tuvo una actitud rebelde porque quiso equipararse a Dios. Es decir, no quiso reconocer la autoridad de Dios, él quiso tener la autoridad que Dios tiene. Por eso hay que distinguir las rebeldías de los pecados. Hay pecadores que no son rebeldes, simplemente son débiles. El pecado atenta contra la santidad. ¿Usted se acuerda del pasaje del sacerdote, del fariseo y del publicano que van al templo a orar? ¿Cuál es la oración del publicano? El publicano dice: Señor, perdóname porque soy pecador. Verdaderamente soy un hombre pecador. Sé propicio a mí. Perdóname. En esa oración usted ve arrepentimiento y usted ve que ese hombre era consciente de que su conducta estaba atentando contra la santidad de Dios. Pero usted no ve ahí una rebelión donde ese hombre quisiera igualar o superar a Dios. Así que apúntese esto, si tiene una esquinita en su Biblia, un cuaderno, pídale el bolígrafo de al lado, porque esto es que usted lo tiene que aprender igual que yo lo he aprendido también. A Dios le resulta más ofensivo el ataque contra su autoridad que contra su santidad. Mire, porque en la santidad está el comportamiento pecaminoso y en la autoridad existe un problema de actitud, donde se niega la soberanía eterna e ilimitada de Dios. Usted va a ver gente en el mundo que no cometen ni un solo pecado, pero tienen una soberbia tremenda. Nadie les puede toser, nadie les puede decir, nadie les puede mover. ¿Saben qué ocurre en esos casos? Que no reconocen autoridad. Usted va a ver a gente que no peca. ¿Usted se acuerda del joven rico que fue a hablar con Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer?
El Señor que le dijo, ya sabes los mandamientos, ¿no? ¿Sabes los mandamientos? Dijo el joven rico, sí. Yo no he cometido ninguno de esos pecados, yo cumplo todos los mandamientos. Entonces ahora el Señor le dice, vale, pues vende todos tus bienes, repártelo a los pobres y sígueme. Ese hombre no había pecado nunca. Pero ¿cuál era la actitud de su corazón? Él no quería pagar el precio de lo que Dios, Jesús, le mandaba hacer. Porque cuando usted reconoce la autoridad, usted se somete a la autoridad, se sujeta a la autoridad y obedece a la autoridad. Ese hombre no pecaba, cumplía los mandamientos, pero tenía una actitud soberbia. No reconocía la autoridad de Jesús para hacer lo que Jesús le mandó hacer. Y esa fue la prueba de fuego que Cristo puso en el corazón de ese chico, de ese joven rico. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad. Dios perdona el pecado nacido de la conducta, pero aplasta la rebelión contra su autoridad. Y así habla la palabra. Quiero que veamos algunos ejemplos de la palabra. Isaías 14, del 12 al 15. Mire, vamos a ir leyendo. Isaías 14, del 12 al 15. Y luego me dice de quién está hablando. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Dígame usted qué pecado hay aquí. De conducta. ¿Pecado de conducta? Ninguno. ¿Pecado de rebelión? Todo. Dice, voy a subir y me voy a hacer semejante a Dios. O sea, eso es lo que a veces nos ha podido pasar a nosotros, incluso a mí, a cualquiera de nosotros. A veces vivimos un nivel de religión tan pronunciado que creemos que ya estamos por encima del bien y del mal. A veces vivimos un nivel de religión donde uno se aplaude a sí mismo. ¡Qué bien lo estoy haciendo! ¿Cómo me lo sé todo? Llevo una semana sin pecar. Ya está pecando si piensa eso. ¡Qué bueno soy! Y entonces ya uno comienza a poner los ojos en los malos que son los demás. Entonces ya uno lo que está diciendo de corazón es, estoy ocupando el trono del que juzga. Y aquí solo juzga uno, mi hermano. Solo juzga a Dios. Ni usted ni yo estamos para juzgar. La palabra nos habla de hablar con el hermano que está en equivocación, tenderle la mano, exhortarle, ayudarle. Si el hermano se pone muy cabezón, pues ya se traen unos testigos. Si se sigue poniendo cabezón, pues ya uno va entonces delante de la asamblea y ya se hace lo que haya que hacer. Pero nadie habla de juzgar. El hombre no tiene capacidad de juzgar. Solo Dios puede juzgar. Fíjese que dice, me haré y seré semejante al Altísimo. Qué tremenda cosa es esa, ¿eh? Salmo 147.6, mire. Salmo 147.6. Lo que queremos entender hoy, mi hermano, que no se te olvide de lo que estamos hablando. ¿Qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? ¿Qué concepto de autoridad se maneja en la iglesia? Salmo 147.6. Dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Aquí el término impío en otras traducciones se traduce como soberbios, porque la soberbia es una de las fuentes de la rebelión. Así que Dios a quien exalta, a los humildes, a los que se someten, a los que se sujetan, a los que han reconocido autoridad. Reconocer autoridad no significa que la autoridad que está reconociendo de repente esté haciendo bien o mal lo que está haciendo. En el caso de Dios siempre está haciendo el bien, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no falla, Dios no se equivoca nunca, es infalible. Mire, Ezequiel 28, un poquito más adelante. Ezequiel 28. Del 13 al 17. Gloria a Dios.
Dice, fíjate, en Edén, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Otro ejemplo de cómo Dios nos habla de que el soberbio que no reconoce su autoridad va a ser echado por tierra. Dice, tuviste todo lo mejor, tenías todo lo mejor, tenías esta hermosura, hasta esplendor, pero fallaste en una cosa. Querías ser como yo y eso no puede ser. Yo soy el Dios todopoderoso, omnisciente, potente en todas las áreas, el creador, el eterno, el que no tiene principio y fin. Nadie puede ser como yo. Isaías 2:17, mira, Isaías 2:17. Isaías 2:17, a ver qué dice la palabra. Gloria a Dios. Dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Altivez y soberbia son pecados que tienen que ver contra la autoridad de Dios, no contra la santidad de Dios, sino contra la autoridad de Dios. ¿Qué es altivez? ¿Qué es ser altivo? Ganar altura. ¿Hasta qué altura quiero subirme? Hasta la altura de Dios. Ser semejante a Él. Y a eso me lleva a la soberbia. Mira lo que el Señor puso en mi corazón. Dios rehabilita su autoridad aplastando al soberbio y tiene gracia con los que pecan. Te lo voy a repetir porque esto es bonito, ¿eh? Esto es lindo. Esto del corazón de Dios es lindo. Mira, Dios rehabilita su propia autoridad aplastando a los soberbios, aplastando a los que se rebelan, a los que atentan contra su autoridad. Pero fíjate, al mismo tiempo, ese Dios que bueno es, que tiene gracia con los que pecan. Los que atacan su santidad son perdonados. La palabra de Dios respalda la potencia infinita y eterna de la autoridad de Dios. La palabra nos enseña varias cosas. Dios, número uno, Dios es todopoderoso. ¿Quién lo sabe eso? Dios es todopoderoso. Mira, Génesis 17:1 o en Apocalipsis 1:8. Génesis 17:1. Vamos a ver, vamos a leerlo rápidamente. Génesis 17:1. A ver. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En Apocalipsis 1:8, mira, vente a Apocalipsis 1:8, vamos rápidamente. Venga, vamos a manejar la Biblia ya con esa soltura. Aleluya. Apocalipsis 1:8, a ver. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. La palabra respalda la autoridad de Dios. Número 2, Dios es soberano. Dios es soberano, no solo es todopoderoso, sino que es soberano sobre todas las cosas. Hechos 4:24. Hechos 4:24. Mira, Hechos 4:24. Aleluya. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo le llaman? Soberano Dios, soberano Señor. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6.
Primera de Timoteo 6, 14 y 15. Aleluya. Primera de Timoteo 6, 14 y 15. Dice, bueno, el 13 también lo leemos. Primera de Timoteo 6, 13, 14 y 15. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Así que la única autoridad suprema, absoluta, ilimitada y eterna está en Dios. La palabra lo respalda. Ya hemos visto que Dios es todopoderoso y que Dios es soberano. En tercer lugar, Dios es creador y poderoso. Mira, Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17. Aleluya. Venga, vamos a darle aquí a la palabra. Gloria a Dios. Vamos a abonar bien la higuera esta que no da fruto, a ver si da fruto. Dice, hacen misericordia a millares y castiga la maldad de los padres de sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios es creador y Dios es poderoso. Número 4. A Dios le pertenece el reino, el poder y la gloria. Número 4. A Dios le pertenece el reino, el poder y la gloria. Véngase usted conmigo a Mateo 6. Mateo 6, venga, hoy vamos a aprender a correr por la palabra. Esto también forma parte del discipulado, aprender a correr por la palabra. Mateo 6, 13. Mateo 6, 13, la oración que Jesús les enseña. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el 31 de diciembre. Ah, no, por todos los siglos. Gracias, mi hermano, gracias. Gracias. Por todos los siglos. Amén. Así sea. Así es que la palabra de Dios respalda la autoridad de Dios. Dios es todopoderoso, es soberano, es creador y poderoso, y le pertenece el reino, el poder y la gloria. Mire, le voy a decir algo. La rebelión contra la autoridad de Dios glorifica a Satanás. O sea, aquí no hay alternativas. La rebelión contra la autoridad de Dios, ¿a quién glorifica? A Satanás. A Dios le pertenece toda la autoridad. Cristo tiene toda la potestad y toda autoridad procede de arriba. Todo lo que no sea reconocer eso como cristiano está glorificando al diablo. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto es muy importante que lo aprendamos. ¿Quién es la fuente de toda autoridad? ¿Y por qué? Mire, Mateo 28, 18. Mire, Mateo 28, 18. Casi al final del Evangelio. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Esa autoridad que está en Dios está en Jesús. Porque es el mismo Dios encarnado. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es lo que se llama autoridad delegada. Pero luego os hablo de eso. La autoridad es toda de Dios. Pero ahora aquí dice Cristo, toda autoridad me es dada. O sea, el Señor, Dios, el Padre, delega en mí esa autoridad. Esa es una palabra en griego que a mí me gusta mucho. Una palabra que es la palabra exousia, que significa significa que viene de fuera o que queda fuera. Por eso un ex marido, ¿qué es? Uno que era marido, pero ahora ya está fuera. Ya no es marido, ¿no? Exousia, que significa autoridad. Dice, la autoridad que yo tengo me viene de fuera. Exousia. De hecho, es la que se utiliza aquí en el griego en este versículo que hemos leído. Toda autoridad, dice, exousia, la he recibido del cielo. Y Juan 19:11, mira, Juan 19:11. Juan 19:11, a ver. Juan 19:11 dice la palabra del Señor. ¿Dónde estoy? Aquí, bien. Dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada, ¿de dónde? De arriba. ¿Dónde quería subir el diablo? Su altivez, ¿a dónde le quería llevar?
a ser semejante al Altísimo. Hemos leído antes, ¿te acuerdas? Dice, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aleluya. Mira, es indispensable para todo cristiano tener un encuentro con la autoridad directa que es Dios. Escúcheme una cosa, la mayoría de los cristianos hemos tenido un encuentro con Cristo para salvación. Pero además de eso es necesario que usted y yo, en algún momento de nuestra vida cristiana, tengamos un encuentro con Cristo para conocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida. No solo la salvación. Porque usted puede ser salvo, pero puede ser rebelde. Usted puede recibir la salvación con mucha alegría y con mucho gozo. Pero si usted se rebela contra la autoridad de Dios, no hemos hecho nada. Usted será aplastado hasta el polvo. Ahora, si usted es humilde, reconoce la autoridad, se sujeta y se somete, ¿el Señor qué va a hacer? Lo va a exaltar. Conocer la autoridad de Dios nos lleva a conocer a Cristo como Señor y Rey, sometiéndonos total y completamente a Él y echando a un lado nuestro ego. Usted sabe que siempre le digo, el primer ídolo que usted y yo tenemos que derribar cuando hemos conocido a Cristo y somos salvos, el primer ídolo, ¿cómo se llama? El primer ídolo se llama ego. Pon un poquito el cañón, que aquí la gente se me muere. Estoy sudando, no importa, ya sudo más, no pasa nada. Amén, gloria a Dios. Aleluya. El ego es el primer ídolo que tenemos que derribar en nuestra vida y echar fuera de nuestra vida. El ego tiene mucho que ver con el hecho de que no aceptamos la autoridad de Dios. Queremos seguir mandando sobre nuestra vida. Eso es lo que queremos seguir haciendo. La primera lección que debe aprender un cristiano es la lección de la salvación, pero la segunda lección es la lección de la autoridad de Dios. No podemos caminar sin saber que somos salvos, pero sin saber también que estamos sujetos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que nos pone a salvo de todas las cosas. Y también tenemos que ver, para poder comprender esta autoridad de Dios, cuál es el origen de la rebeldía. Porque la rebeldía es la manifestación del pecado de rebelión contra la autoridad de Dios. Mire, el pecado atenta contra la santidad de Dios y encuentra su fundamento en la debilidad humana. Todos los pecados tienen un fundamento en la debilidad. El que tiene debilidad por el chisme, mi hermano, ese está sujeto por ese pecado. El que tiene debilidad con el sexo, ese está sujeto por ese pecado. El que tiene debilidad con la amargura o con el rencor o con el odio, ¿cuánta gente, o con la envidia, cuánta gente envidiosa conoce usted? Menos usted y yo, los demás. Porque no nos gusta mirarnos en el espejo del Evangelio que dice, mira, despecad de todo esto. Ay, yo creí que era más lindo, yo creí que era más bueno. No. ¿De qué manera? ¿De qué manera usted ve que los pecados dependen de la debilidad de la carne y de la debilidad del pensamiento? Y esa es la victoria. Ayer mandaba Joseph una leyenda que yo luego puse en el grupo de David Wilkerson, que decía, de nada vale que ayunes, de nada vale que tú cumplas todos los mandamientos, si tú no estás lidiando con tu pecado, te estás engañando a ti mismo. Es verdad, esa es nuestra batalla diaria. Cuando uno reconoce la autoridad de Dios, uno se sujeta a la autoridad de Dios. Y a continuación, uno que está sujeto a Dios, Dios le ayuda a lidiar con ese pecado cada día. La rebeldía atenta contra la autoridad de Dios, pero fíjese que el origen de la rebeldía se encuentra en dos lugares, o en dos puntos. Número uno, el orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia son el combustible de la rebelión contra la autoridad de Dios. Y número dos, el ego, el enaltecimiento del yo. Ese es un combustible que alimenta la rebelión contra la autoridad de Dios. Cuando alguien se rebela contra las autoridades puestas por Dios, esa persona está siguiendo el camino de la rebelión contra Dios. Así que de esta manera, escúchame, tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro caminar cristiano tiene que estar ordenado y guiado por saber que es la voluntad de Dios la que nos guía. Que no podemos oponernos gratuitamente a esa voluntad. Debemos tener cuidado cuando se hace algo en contra de una autoridad, no sea que te encuentres luchando con Dios. Y aquí viene un concepto que si todavía nos cuesta trabajo
admitir la autoridad de Dios en nuestra vida, esto todavía nos cuesta más trabajo, porque es lo que se llama la autoridad delegada. Es la autoridad que no está concentrada plenamente en Dios, sino que es la autoridad que Dios le da a alguien para que la ejerza sobre otros. Entendemos por delegación que una persona dé a otra la capacidad para que le represente. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a un notario a dar un poder a alguien, pero cuando usted va a un notario, hace un poder, dice: yo le doy poder a menganito para que en mi nombre haga estas cosas, para que en mi nombre sea el gerente de mi empresa, para que en mi nombre pueda ir al banco y sacar dinero, para que en mi nombre pueda comprar o vender mis bienes. Eso es delegación, eso es autoridad delegada. Es concederle a otra persona la capacidad para que me represente, para que haga lo que yo puedo hacer. Y mire, Dios ha delegado a su pueblo su autoridad para cumplir sus propósitos. Fíjese que Pablo, como le decía antes, fue una autoridad delegada primero. ¿De dónde? ¿Quién le delegó primero? ¿Usted recuerda ese pasaje en Hechos 9? Dice que él fue al Sanedrín y ¿qué hizo? Dice que él pidió cartas que le autorizaran, que le dieran el poder para perseguir a los cristianos y para torturarlos, para que renegaran de Cristo, incluso para matarlos. ¿Y él dónde iba? Iba a caballito a Damasco y llevaban el zurrón las cartas del Sanedrín que le daban la autoridad para hacer eso. Él era una autoridad delegada del poder religioso de ese tiempo. Así que él entendía muy bien lo que era sujetarse y someterse. Él sabía que él no podía perseguir a cristianos si su autoridad no le daba permiso. Por eso él pidió las cartas, él pidió los poderes. Pero cuando se encuentra con Cristo y se cae, dice que le envuelve una luz, y se cae del caballo y todas esas cosas que ya hemos leído, dice que el Señor le habla. Le dice: Pablo, es dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Y él que dice, lo primero que dice es: ¿quién eres, Señor? Porque él entiende que quien le está hablando es una autoridad. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres? Mira, en Romanos 13:1, que ha sido el versículo con el que hemos comenzado esta predicación, vemos que todas las autoridades que existen en el mundo han sido establecidas por Dios y deben ser respetadas. Esto a usted le puede traer ciertos compromisos o problemas de conciencia a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, usted ve un dictador en un país que está masacrando a un pueblo y usted dice: bueno, esta autoridad fue que la puso Dios. Yo tengo que respetar a ese tipo. ¿Usted se ha planteado eso? Tantos países que hay por ahí que están sufriendo un régimen dictatorial y a veces disfrazado de democracia, que están haciendo un mal al pueblo tremendo, que lo están llevando al hambre, que lo están llevando a destrucción, a tantas cosas. Yo le digo una cosa, mire, Dios pone toda autoridad, yo lo creo porque la palabra lo dice, pero esto tiene una correspondencia, que es que Dios va a hacer justicia con las autoridades que no se produzcan, que no actúen conforme Dios quiere que hubieran actuado. Es así. Entonces usted tiene que orar por las autoridades, porque fueron puestas por Dios, pero tiene que dejar en las manos de Dios que haga justicia con esas autoridades. Usted no va a tardar en ver, incluso estos años atrás usted ha visto algunas autoridades mundiales como fueron bajadas radicalmente por Dios de sus cargos, como algunos fueron llevados a la muerte. ¿Usted se acuerda de Muammar el Gaddafi, de Libia? ¿Usted vio cómo murió ese hombre? ¿Usted vio cómo murió ese hombre? Un hombre sanguinario, ¿cómo murió? Murió a manos de los rebeldes, lo ensangrentaron, le hicieron de todo y lo mataron, lo descuartizaron ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios exalta al humilde, pero aplasta al soberbio. Y aunque en su tiempo Dios permitió que fuera la autoridad política de él en ese lugar, llega un tiempo que se le acaba el tiempo. Y me podría referir a algunos más. Algunas personalidades políticas estos años atrás, incluso maldijeron el Evangelio, maldijeron al pueblo de Israel y acabaron en 3 días. Llegó el Señor y los quitó de en medio. Así que usted no tenga cargo de conciencia por esa cuestión. Usted ore por las autoridades que Dios ha puesto, porque el Señor hará justicia en su momento. Dios hará justicia en su momento. Todas las autoridades que existen en el mundo han sido establecidas por Dios y deben ser respetadas. Vamos a ver, en la familia, ¿quién es la autoridad de la familia? Los padres. ¿Usted ha visto un tiempo donde los chicos sean más rebeldes con los padres que en este tiempo?
donde el índice de denuncias de padres contra hijos que les pegan y les agreden ha subido no sé cuántos cientos por mil o 1000%, porque se perdió el concepto de autoridad en la familia. Ya los padres no son padres, son los peleles, son los que me tienen que dar de comer. Esa frase que dicen muchos jóvenes que dicen, no me hubieras tenido, no me hubieras tenido, me has tenido, ahora te aguantas. ¿Cuántos jóvenes no ha escuchado usted decir eso? En programa los viernes en la tele que echan así casos de jóvenes rebeldes. Y yo lo escucho mucho ahí. ¿Lo ha visto usted ese programa alguna vez? Y dice, no me hubieras tenido. Pues no, pues yo no he nacido, pues me has traído todo el mundo, ahora te ocupas tú. Y le tienes que aguantar al niño todo lo que quiera el niño. Y yo veo ese programa y me pongo de mala leche. Hermano mayor, sí, se llama, sí. Yo a veces lo tengo que quitar porque me entra una gana de coger al tipo por el cuello y decirle, tú, te piso la cabeza aquí ahora mismo. ¿A que sí, Nilsson? Claro. Porque se ha perdido el concepto de la autoridad del padre. Pero la autoridad en la casa son los papás. Y hay que respetarlo. Y los papás se equivocan, está bien. Pues son los papás. ¿Cómo es el mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿No dice eso? O dice, honrarás a tu padre y a tu madre si son buenos, si no, no los honres. Honrarás a tu padre y a tu madre. Tus padres se equivocaron, tus padres te abusaron, tus padres te aplastaron, tus padres se comportaron mal contigo. Lo siento, perdónalo, son tus padres. Cuesta trabajo a veces perdonar a un padre o una madre, cuesta trabajo. Yo lo sé. Todos hemos pasado por algún momento en nuestra vida que hemos odiado a nuestros padres. ¿O no? Dígame usted la verdad. Es injusticia, están tratándote injustamente, porque yo quiero llegar a la 1 de la mañana a mi casa y no me deja. ¿Y por qué no me deja? ¿Y por qué no me deja? Y yo quiero llegar, y es que mis amigos, y es que estamos en el parque, es que yo quiero. Y tu padre dice, no, es que son muy tarde, tú no puedes llegar a esa hora. ¡Te odio! ¿O no? Dice, número 1, muy tarde, número 2, es invierno, número 3, tiene 7 años, ¿cómo va a estar hasta la 1 en la calle? Te odio, pero es que yo quiero, ¿a que sí? Es que yo quiero. Ya, hijo, pero es que eso te va mal. Ya, pero es que yo quiero. Y como quiere, pues tiene que ser. ¿Quién es la autoridad en un país? Presidente, ¿no? A veces no nos gusta lo que hacen los presidentes, pero hay que orar por ellos. El otro día aprendimos eso, que cuando oramos por las autoridades, esa oración comienza a caer desde arriba y se derrama hasta abajo para toda la gente. ¿Os acordáis? En la escuela bíblica el domingo pasado hablábamos de eso. ¿Quién es tu autoridad en el trabajo? Tu jefe. ¿Cuántos tienen jefes lindos, buenos aquí? Menos Miguel, me parece que los demás tenemos jefes malvados. ¿A que sí? Miguel tiene unos jefes espectaculares, pero no te lo voy a contar. Si quieres que te lo cuente él un día. Pero yo no lo voy a contar, lo que él me ha contado a mí. Pero ¿cuántas veces no tienes ganas de coger a tu jefe y darle una patadita en el trasero? ¿A que sí, Maribel? Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabes qué? Tienes que orar por tu jefe. Una hermanita que venía aquí antes a la iglesia, que ya no viene, un día me vino, me dijo, pastor, ayúdeme, mi jefa me hace la vida imposible, llevo ya 8 años sufriendo. Le dije, primero perdónala, segunda, ora por ella. No, primero perdónala, segundo, ora por ella. Cuando vino al siguiente domingo, no me voy a estar contenta. Pastor, no sé lo que ha pasado, yo no sé lo que ha pasado. Yo hice lo que usted me dijo, la perdoné, he orado por ella y no veas qué bien me ha tratado esa mujer esta semana. Claro, porque tú oraste por ella, Dios la bendijo y ella te bendice a ti. Y el más lindo de todo me lo he dejado para el último. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? No, pero yo el pastor no, eso que ha dicho no. Yo eso no lo creo, yo eso no lo hago. No, a mí eso me parece que el pastor no. No, el pastor no. Yo la autoridad de Dios sí, pero el pastor no. Voy a coger la Biblia, voy a recortar el versiculillo ese, que todas las autoridades que existen en el mundo han sido puestas por Dios. No, ese versículo a mí no me conviene, porque el pastor está lleno de errores, se equivoca, a veces es arisco, a veces predica duro, de repente a mí me pareció que tuvo que hacer A y hizo B. Entonces no le tengo autoridad ninguna.
Yo soy una autoridad delegada de Dios en este lugar. Y le digo algo, también está la otra cara de la moneda. Si yo no me sujeto a Dios, Dios me raerá de la tierra a mí. Y de momento llevo 9 años y pico. En abril cumplimos 10. Lo cual no quita que pasado mañana Dios diga, este monigote fuera otro. Porque yo me salga del carril de Dios. Porque yo quiero hacer las cosas como yo quiero y no como Dios quiere que se hagan. Porque yo sea el primero que no me sujeto a Dios y quiera que los demás se sujeten y yo no, yo estoy por encima del bien y el mal. Así que cuando usted está en el cuerpo de Cristo, usted tiene un deber de sujeción a Dios, pero tiene también un deber de sujeción a la autoridad delegada. Aleluya. Bueno, voy a terminar con unas cositas aquí. Yo espero y le pido a Dios que nos haga entender estas cosas. Tengo aquí algunas cosas que el Señor me ha dado que quiero compartirlas con vosotros. Mire, solo el trabajar en obediencia a la autoridad podemos trabajar según la voluntad de Dios. Yo quiero decirle algo en cuanto a la autoridad delegada y en cuanto al pastor. Yo como pastor a ustedes les convoco a muchas cosas. En ustedes está hacerlas o no. Aquí no se obliga a nadie. Aquí no se ata a nadie ni se condena a nadie. Apaga eso que me estoy poniendo rojo ya. Apaga eso. Mira. Todo lo que se hace desde este ministerio es convocar. La palabra habla de convocar. La palabra habla de convocar. Cuando un ministro, un pastor convoca, es el pueblo el que tiene que decidir si atiende a la convocatoria o no. Por lo tanto, hay un elemento de voluntariedad. Pero usted tiene que entender esa voluntariedad desde la autoridad delegada que Dios ha puesto en mí o en cualquier iglesia en la que usted esté. O sea que no es obligatorio, pero de repente usted tiene que entender que si el pastor convoca algo de parte de Dios, es porque Dios quiere que se haga. O si el pastor de repente entiende de parte de Dios que tiene que reestructurar algunas áreas de la iglesia, en grupos, en las cosas, en lo que sea, me gustará más o menos, pero es la autoridad delegada. Y usted tiene que entender también que si Dios pone una autoridad en la iglesia, también pone una visión. Y que una manera de honrar a Dios y no ser rebelde es seguir la visión. Mire, la lección de la salvación es dulce y superficial, pero la lección de la autoridad es profunda y difícil, pues pretende derrocar tu ego para que Dios tome control y gobierno de tu vida. Cuando usted le habla a Dios por medio de la palabra o por medio de lo que aquí se predica, y aquí yo no predico yo solo, predica el pastor Roberto, ha predicado Gaspar, ha predicado José, pastor Pedro Pablo y todos los que hemos invitado por aquí que se irán viniendo en las próximas fechas. Usted tiene que darle una oportunidad a que lo que usted está escuchando es de parte de Dios, aunque yo le digo a usted siempre que escudriñe luego la palabra para buscar el respaldo de la palabra. Usted tiene que entender eso. Ningún sacrificio sustituye la obediencia a la autoridad. Quédese con esto. Ningún sacrificio que usted pueda hacer sustituye la obediencia a la autoridad. Usted no se crea que porque haga muchos ayunos, que porque viene a todos los cultos, que porque da su diezmo correctamente y que porque cumple los mandamientos más o menos, eso le libra de sujetarse a la autoridad. No le libra. ¿Quiere que lo veamos en la palabra? Mire, creo que es el último versículo que vamos a leer. Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22. Dice, y Samuel dijo, Samuel era un profeta, ¿no? Era un profeta Samuel. Hablaba de parte de Dios. Sí. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, que es lo más importante para Dios. Los sacrificios o la obediencia a la autoridad. La obediencia a lo que Él habla.
Jesucristo hablaba así, decía, fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo. ¿Usted sabe lo que significa diezmar la menta y el eneldo? Significa coger cada ramita de menta, cada ramita de eneldo, pasarse 3 días sacando los granitos uno a uno, minúsculos, pequeños, luego contarlos todos y apartar el diezmo y entregarlo en el templo. Dice, fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo. ¿Y luego qué? No obedecéis a Dios. Ningún sacrificio sustituye la obediencia a la autoridad de Dios. Los hechos de Dios proceden de su trono y el trono de Dios se fundamenta en su autoridad. Por eso el diablo, antes veíamos, como él decía, yo voy a hacerme trono, como el Altísimo, ¿no? El principio de la autoridad de Dios se opone al principio de la rebelión del diablo. Solo hay 2 principios de autoridad al cual usted se puede someter: la autoridad de Dios o la rebelión del diablo. Mire, qué bonito es esto. Es pronto, 1:25 todavía, tranquilos. Mire, autoridad es unanimidad, rebelión es división. Autoridad es unanimidad, rebelión es división. Usted va a ver esto claramente cuando en una congregación se debata algún asunto y haya división. Si hay división, hay rebelión. Cualquier comportamiento personal o colectivo que suponga obediencia a la autoridad de Dios genera unanimidad. Yo sé que a veces los pastores no somos muy comprendidos. De repente tenemos visiones para la congregación, tenemos propósitos para la congregación y a veces convocar al pueblo a seguir una visión, un propósito, es complicado. También te digo algo, eso a veces el Señor lo usa para quedarse con los que de verdad están en la visión y los que no. Eso el Señor lo usa. Cuando hay unanimidad en el propósito, estamos sometidos a la autoridad de Dios. Cuando hay división, hay una especie de rebelión que se ha metido ahí por medio. Cualquier comportamiento personal o colectivo que suponga rebelión a la autoridad de Dios genera división en las iglesias. Mire, entienda esto también. Hay rebelión individual contra la autoridad de Dios, pero también hay rebelión colectiva. A veces, quien desautoriza la autoridad de Dios no es una persona, es un cuerpo. Y por eso hay que tener cuidado. Por eso yo a ustedes les convoco a la escuela bíblica el domingo. Yo sé que hace frío, que es domingo, que se está muy a gusto debajo de las sábanas, de la manta, del edredón de pluma, que el colchón está mullidito, que madrugamos toda la semana, pero usted tiene que sujetarse a esa convocatoria. Usted tiene que venir a la escuela bíblica, usted tiene que aprender. Usted no puede solo venir a medias, a la mitad de la alabanza, quedarse con 2 canciones, luego escuchar la prédica y marcharse. Eso, mire, eso no le alimenta nada. ¿Me está escuchando? Usted se tiene que esforzar y venir a la escuela. En cuanto los cacharros estos estén funcionando, vamos a recuperar el tiempo de oración entre semanas. Otra vez en las mañanas. En cuanto esto esté funcionando. Por aquí se muere uno de frío a las 6. Yo les digo por qué se muere uno de frío a las 6. Porque yo muchas mañanas sigo viniendo a las 6. Y vengo yo solo. Y me muero de frío ahí. Y se me ponen los pies como 2 llaves. Si es que aquí hace mucho frío. Y hace mucho calor luego del verano. Pero usted tiene que venir a la escuela bíblica. Yo sé que eso es un precio, el madrugar, el frío, el venir, el metro, el levantarte más pronto. Usted tiene que venir a... Este mensaje del culto, esto es para la escuela bíblica, no es para el culto. Yo tenía un mensaje de parte de Dios, pero el Señor me ha dicho, no, hablaré de autoridad, porque si no hablas de autoridad ahora, ningún día va a haber más de 8 como hoy. Y esto lo tiene que saber todo el pueblo. ¿Qué significa autoridad? Yo tenía un mensaje muy lindo que se llama ¿Cómo luchar contra la adversidad? Si yo doy ese mensaje hoy, ¡guau! Pero el Señor me ha dicho, no, háblales de autoridad. Porque si no conocen mi autoridad,
pocos elementos y herramientas y armas van a tener para luchar contra la adversidad. Si no se sujetan a lo mío y a mi voluntad. Y yo he predicado de esto. Yo he visto a esta mujer que se llama Ruth, que yo no la conozco, no sé si es la primera vez que ha venido hoy. Es la primera vez que ha venido hoy. Yo no sé si ella conoce de Dios o no, si ha sido invitada por primera vez a una iglesia. Y yo estaba aquí luchando y yo decía, ¿y si esa mujer? Yo hablo de autoridad y el primer día que viene, y de repente ella va a entender esto y no le va a gustar y no viene más y se pierde el alma. El Señor me ha dicho, predica de autoridad, porque hasta Ruth lo va a entender. Entonces no me puedo dejar llevar por los sentimientos o por lo que a mí me parece. Tengo que hacer lo que Dios me manda a hacer. Entonces hay una rebelión también colectiva en el cuerpo. Porque si hay una convocatoria de ayuno y lo hacen la mitad sí y la mitad no, ¿qué está pasando? ¿Que la mitad ha entendido que eso viene de Dios y la otra mitad no? Las embarazadas, los que están más del estómago, los que están delgaditos, vale, está bien. Pero los demás... Uno dice, eso es de Dios, otro dice, no, no es de Dios, no lo hago. Hay rebelión en el cuerpo, hay división, ¿ves? ¿Se da usted cuenta la división que trae la rebelión? Escuela bíblica, mi hermano, venga, vamos a abonar la tierra, vamos a levantar surco en la tierra, venga usted al estudio bíblico. Ah, pues yo no voy, yo ya, pues, me hablé de la oración, yo ya de eso sé, ya no voy. No, si es que no es que lo diga Paco Rubiales, es una convocatoria de parte de Dios. Yo te convoco a que estés en la escuela bíblica. Si unos vienen y otros no vienen, ¿qué se observa? División. ¿Y división qué es? Rebelión. Entonces todo un cuerpo está contaminado de rebelión. Y no hay excusa, mi hermano. Ahora haga usted lo que quiera. Pero también le digo algo, Dios usa esto para saber quiénes son suyos y quiénes no. De un mes y medio a esta parte estamos empezando a ver quiénes son de aquí y quiénes no son de aquí. Serán de otro lugar, gloria a Dios. El Señor se los lleva. No vienen, no se despiden, ¿qué vamos a hacer? Dios utiliza eso, usted lo puede ver en la palabra. ¿Se acuerda de aquellos que cuántos miles eran? 40.000. Se llegaron 300, ¿no? Había que ir a la batalla, pero ¿con quién fue a la batalla el Señor? Prefirió ir con 300 comprometidos, unánimes, a ir con 40.000 que habían ido al principio y se apuntaron. Al final solo se quedaron los que bebían el agua como los perros. Mientras bebían, seguían vigilando. 300 fueron a la batalla y ganaron. Hay rebelión individual, pero también hay rebelión colectiva. Mire, la unanimidad trae frutos y crecimiento. La rebelión trae división y muerte de propósitos. Y termino con esto. En el reconocimiento de la autoridad hay fe. En la rebelión hay duda. Y cuando hay duda y usted duda de Dios, los frutos de la fe no se dan. Si usted duda de Dios, no va a haber los frutos de Dios. Amén. No se me ponga usted triste. Alabe al Señor. Póngase de pie. Dele un aplauso al Rey. Aleluya. Dele un aplauso al Rey.